Muy buenos días a todas mis amadas hermanas, que el Señor les guarde, les bendiga en este nuevo día, un devocional más que pedimos a nuestro Dios para que nos hable y rogamos en esta mañana para que Él sea con nosotras. Oramos al Señor pidiéndole de su amor, de su consejo, de su palabra, ¿cierto? Que nos instruya y nos enseñe a caminar. Padre Celestial, damos gracias en esta mañana por su amor, por su bondad y misericordia en nuestra vida renovada cada día. Queremos, Padre Santo, agradecer por su amor a nosotras. Queremos, Padre Santo, agradecer esta instancia, Señor mi Dios, donde usted nos permite, Señor mi Dios, poder buscarle en espíritu, Señor mi Dios, en verdad, en amor, Señor mi Dios, y poder comprender, Señor mi Dios, que su palabra, Señor mi Dios, para nosotros, ese pancito espiritual que con necesidad buscamos cada día. Queremos, Padre Santo, presentarnos, denos la gracia, denos la sabiduría y que esa revelación del cielo, Señor mi Dios, sea para nosotras, sus hijas, Señor mi Dios, que buscamos de usted cada día con amor, con necesidad, Señor mi Dios, para poder, Señor mi Dios, ser instruida directamente, Señor mi Dios, por medio de usted. Gracias damos, Padre del cielo, Señor mi Dios, dejamos esta oración, Padre de lo alto, para que podamos, Señor mi Dios, nosotros recibir este pancito, Señor mi Dios, y podamos aprender. Gracias damos, Padre del cielo, Señor mi Dios, dejamos esta oración en sus manos, rogándola, Señor mi Dios, en el dulce nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Que el Señor nos bendiga. La palabra del Señor se encuentra en este día. La vamos a leer. Un salmo muy hermoso. Un salmo muy hermoso que se encuentra en el capítulo 37, Salmo 37, y vamos a leer el versículo 23 solamente, y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y dice así la palabra: Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Y, y me gusta mucho personalmente este pasaje porque hay un corito que me gusta mucho que se llama Muéstrame, oh Jehová, muéstrame. Y, y siempre me ha gustado mucho este corito porque dice, muéstrame, Jehová, tus caminos y enséñame en tus sendas a andar, porque estoy cansado de los míos y no quiero más pecar. Así comienza este corito. Y ahí hay como un reconocimiento de parte del hombre, de nosotros, de nuestra naturaleza, que está cansado de lo mismo. Pero le pide a Dios, ¿cierto? Que le muestre, le pide a Jehová, muéstrame, Señor, tu camino. Enséñame, enséñame. Porque nosotros muchas veces aprendemos en los caminos, en nuestra vida rutinaria, ¿cierto? Aprendemos a caminar y a veces, a usted no sé si ha visto esta parte del camino que del árbol, por ejemplo, del árbol que crece torcido, ¿cierto? El camino del árbol, ¿cierto? Tendría que ser recto, pero a veces se ladea un poquito así y su caminar su crecimiento, ¿cierto? Va inclinado. Pero el Señor hoy día nos enseña que nosotros tenemos que aprender, ¿cierto? A caminar por este camino que Dios nos tiene trazado para nosotros. Y yo me preguntaba y yo me decía, ¿cómo es el camino que el Señor nos enseña a andar? ¿Cómo Dios va a ordenar mi camino? ¿Cómo sé yo cuál es el camino que Dios quiere para mí? ¿Será el mismo que quiere con mi hermana? ¿Será el mismo o será otro? Cada uno tiene un camino distinto. Así que siempre cuando busco de la palabra del Señor, siempre me hago muchas preguntas porque quiero aprender más. Y ahí nosotros nos vamos dando cuenta que la palabra del Señor confirma mucho su palabra y nos enseña cómo debemos nosotros caminar. Y cada uno de nosotros debemos comprender que nuestra vida cristiana, ¿cierto? Comenzó cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro camino, en nuestra vida. Y ahí comienza, ¿cierto? Un nuevo caminar para mí, para Sonia, así como para usted. Por eso
No es que existan mil de caminos, sino que cada uno, ¿cierto?, tiene que caminar su camino. Y ahí es donde nosotros podemos comprender, ¿cierto?, que para nosotros debemos este caminar, seguirlo todos los días. No es algo que me cansé y ahí me quedo. Y ahí yo me preguntaba y respondía que lo que se hace en nuestro caminar es parte de un proceso. Así que el Señor nos bendiga a nosotros, porque en este caminar nosotros tenemos que reflexionar en algunos puntos importantes, en cómo nosotros debemos llevar este proceso, este camino, ¿cierto? Y en nuestra vida cotidiana encontramos muchas veces esto a modo de relación, de nuestra vida cotidiana, muchas respuestas instantáneas. Para todos nosotros tenemos cosas rápidas, como por ejemplo, si necesitamos comer algo y no quiero hacer almuerzo, existe la comida rápida. Hoy día llamamos por teléfono y llegan a los 10 minutos, llega una comida rápida. No, no digo que sea la mejor, no es la mejor, pero existe. Si necesitamos resolver alguna duda, ¿qué es lo que pasa? El teléfono, ¿cierto? El teléfono inmediatamente. ¿Por qué? Porque no nos queremos quedar con esa duda. Y entonces ahí nosotros nos vamos dando cuenta que en nuestra vida espiritual Dios no trabaja de manera instantánea. Dios no es un Dios de respuestas inmediatas. Si bien el Señor tiene el poder para hacerlo, ¿cierto? No, no siempre es así. Entonces el camino que nosotros debemos seguir, ¿cierto? Es un camino que requiere de esta decisión personal e individual. O sea, usted, yo, ella, ellos, es algo personal. Este camino que yo decido caminar, ¿cierto? Es algo personal. Y ya no podemos seguir caminando, ¿cierto? Por lo que nosotros pensábamos, sino que, porque antiguamente, como decía la canción, este camino es un camino ancho, ¿cierto? La canción que decía, ya estoy cansado de mis caminos, estaba cansado este autor de este corito, del camino. Y porque ya no quería pecar, ya no quería hacer cosas que no le agradan a Dios, porque tenía esa semillita, ¿cierto? De comprender que hay cosas buenas y cosas malas. Cuando llegamos a los caminos del Señor, eso va haciendo sentido en nuestras vidas, porque es como que no siempre llegamos y somos santos de inmediato, pues si este es un proceso, un camino de santidad que cada día, ¿cierto? Por medio de la palabra, de las correcciones que Dios nos entrega, ¿cierto? Nos vamos alineando a este camino que puede resultar quizás angosto en relación al ancho, puede resultar así angostito, pero sin duda de que Dios, ¿cierto? Este camino ancho, ¿cierto? Que puede parecer muy, muy atractivo, ¿cierto? No es lo mejor para nosotros. Quizás es cómodo, ¿cierto? Porque nos ofrece muchas más cosas, quizás, pero al final es un camino de perdición. No es lo que nos conviene. Entonces ahí es donde nosotros tomamos decisiones, ¿cierto? Porque ya basta, ¿cierto?, de ese caminar, sino que decidimos, ¿cierto?, que queremos estar bajo el amparo del Señor, que Él nos guíe en este caminar. Por eso dice, oh Jehová, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. O sea, Dios tiene un propósito para nosotros, tuvo desde el comienzo, desde antes de la creación, un propósito para esta humanidad. ¿Qué sucedió? Todos nos conocemos la historia de Adán, de Eva, ¿cierto? Que por medio de la desobediencia se apartó de este camino de santidad, ¿cierto? De que era todo para ellos, pero no le echemos más la culpa a Eva, pero el Señor nos ayude a nosotros para que nosotros este caminar, aunque no sea un camino fácil, ¿cierto? Es el camino que Dios quiere y es el camino que vale la pena. El Señor nos dice y nos manifiesta muchas veces, mire, lo tengo escrito por aquí, para que, mire, dice, bíblicamente, eh, un proceso es un periodo de transformación y preparación que son ordenados por Dios. ¿Qué quiere decir eso?
que Dios ordena nuestra vida, ¿cierto? Dios es un Dios de orden. Y ahí nosotros comprendemos que el orden de Dios no tiene que ver con nuestra forma de llevar mi vida. Porque dígame, piense de que nosotros, como les decía yo, ese camino angosto es más difícil de llevar que ese ancho que llevábamos antes. Y es por eso que nosotros queremos, ¿cierto?, que en este caminar el Señor nos muestre que esta transformación, o sea, nosotros tenemos que ser cambiados, nosotras tenemos que ser cambiadas. Y es un periodo, es un proceso, es un tiempo que lleva, que no es de un día para otro. Y esta preparación que es ordenada por Dios, ¿para qué? Simplemente para crecer. ¿En qué? En nuestra fe. En nuestra fe y también en nuestro carácter. Pero conforme a yo, no, conforme a Dios, conforme al propósito que Dios tiene para su vida, conforme a este plan perfecto que Dios tiene para usted, que no es el mismo mío, que no es el mismo de su hermana, de su hija. Y es por eso que aquí nosotros vemos en este versículo que cada paso que nosotros demos es parte de un plan divino que nos va a transformar y nos conduce a la promesa. Nosotros somos hijos de promesa que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga. Muchas veces la vida y este camino del cristiano es un camino así que podríamos decir que es cuesta arriba, porque quizás es un poquito más pesado, ¿cierto? Que ese camino que llevábamos antes, que quizás era más fácil de caminar. Quizás este camino angosto es un camino lleno de obstáculos, de pruebas, de dificultades. Pero ¿sabe qué? La palabra del Señor nos declara que nos habla, nos enseña que es un camino que es entendido, que no es difícil de comprender. Si ese camino muchas veces puede convertirse en un camino difícil, ¿cierto? Es porque Dios muchas veces quiere algo mejor para nosotros. O sea, Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Y yo he escuchado a veces que dicen algunos predicadores que mientras más vamos pasando pruebas y procesos, vamos subiendo de nivel. Vamos subiendo de nivel, nos vamos sacando una nota mejor. Y ahí nosotros vamos viendo, ¿cierto?, que este caminar que nosotros debemos seguir, ¿cierto?, es un caminar que nos va edificando. Esa, esa transformación que nosotros como cristianos tenemos que tener, ¿cierto?, nos va edificando, va fortaleciéndonos, pero también muchas veces nosotros podemos sentir que estamos pasando lo mal. Y a veces decimos, pero es que yo antes lo pasaba mejor, antes estaba mejor que ahora, pero el Señor nos ayude a nosotros para que no perdamos el foco que el Señor tiene para nosotros. El Señor nos ayude. Este caminar que nosotros debemos seguir, tal como lo pone el Señor, no podemos nosotros modificarle, no podemos nosotros, no debemos regresar. Hay algunos sí que regresan a ese otro camino. Yo personalmente he escuchado testimonios que dicen que estaban mejor antes y no porque sean malas personas. No, no son malas personas, pero cuando llegamos al caminar de Dios hay que despojarnos de muchas cosas. Hay que em, dejar acciones que nosotros hacíamos y que nos hacían mal. Y a veces por rebeldía, por soberbia, por orgullo, ¿cierto? No nos conviene estar en los caminos del Señor, pero créame que aunque nos duela a veces este caminar, Dios tiene un propósito divino para esto y que es sin duda que mucho mejor que el que llevábamos. Así que el Señor nos bendiga a nosotros para poder comprender que este camino, ¿cierto? Es un camino que siempre vamos a poder regresar cuando si nos hemos apartado un poquito afuera. Sí, el Señor nos bendiga a nosotros, porque solamente en el camino de Dios hay una plenitud de gozo, dice la palabra del Señor en el libro de Salmo igual, ¿cierto? Y entonces no debemos seguir nosotros neciamente otros caminos.
y saber que solamente el camino de Dios es el que nosotros tenemos para salvación. Es un camino eterno. Y el Señor nos bendice con eso porque su palabra en este salmo dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. O sea, el Señor nos guía. Nosotros, el Señor tiene un plan perfecto para toda esta humanidad y el Señor así lo ha dicho y así lo confirma cada día en nuestras vidas. Así que esta es la palabra que el Señor nos ha tenido para hoy día, para que nosotros alineemos nuestro caminar como Dios lo quiere. No es un camino fácil, no es un camino fácil, muchas veces se puede tornar muy complicado, pero usted lo único que usted tiene que comprender, mire, para cerrar le voy a, a regalar otro versículo que dice en el libro de Romanos, donde Pablo animaba a los hijos del Señor y dice, y sabemos que a todos los que aman a todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Usted tiene un propósito divino que por medio del proceso, ¿cierto? Usted va a comprenderlo. No es algo inmediato. Dios no es un Dios instantáneo. No es algo rápido. Tiene que usted esperar el tiempo de Dios. Entonces, si nosotros comprendemos que en el tiempo de Dios, en la palabra del Señor hay muchos ejemplos inclusive de Jesús, pero que manifiestan que los procesos son necesarios para nuestra misión final, para recibir esa promesa, para entregar ese mensaje. Y entonces, miren, mientras nosotros recorremos nuestro propio proceso, porque sin duda que todos estamos pasando nuestro proceso, debes recordar que no vamos solos. No debes recordar eso. O sea, debes recordar que no vas solo. Dios siempre va contigo, va guiándonos, va fortaleciéndonos y nos va preparando, ¿cierto? Para que se pueda cumplir, ¿cierto? Ese plan perfecto, ese propósito divino que Dios tiene para usted. Que el Señor les bendiga, que sea esta su palabra atesorada en nuestros corazones, podamos ponerla por obra, ¿cierto? Y no desfallecer, no decaernos cuando estamos en proceso. ¿Es difícil? Por supuesto, muchas veces nos cansamos, nos debilitamos, pero no podemos mirar hacia atrás, porque sería retroceder todo lo que hemos avanzado en este hermoso camino que Dios nos ha entregado, que es un camino de bendición y de salvación eterna. Que el Señor nos bendiga. Para Dios, honra y gloria desde hoy y para siempre.